Ya estamos listos. Un saludo una vez más para nuestros oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com. Qué gusto es poder realizar estos programas que tenemos para compartir en las redes sociales. Cómo nos alegra saber que estás en sintonía con nosotros, tanto en Facebook como en YouTube. Facebook y YouTube. Así que vamos a desarrollar un espacio donde abordaremos el tema de la sola escritura. Sola escritura. Bueno, una muy breve introducción antes de ir con nuestro invitado, que ya ustedes lo observan en pantalla. Este tema de la sola escritura tuvo su efervescencia allá en el siglo XVI. Y entonces lo que queremos es poder tener mayor información sobre el particular. Pero antes de entrar de lleno y con las preguntas, pues primero saludemos a nuestro invitado que se encuentra en México, que es nuestro hermano Rafael Riveros. Bienvenido una vez más a Cielos Abiertos y gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer, hermano, de verdad, muchas gracias otra vez por ahora sí que la segunda ocasión en que estamos acá. Para mí siempre es un privilegio poder compartir con los hermanos. De verdad, hermano Dani, muchas gracias por este foro donde podemos compartir un poco acerca de la reforma. Y como vamos a explicar, no es porque valoremos o pensemos que la reforma fue un movimiento infalible, sino porque recuperó principios que sí son esenciales para la iglesia el día de hoy. Así que me gustaría que nuestra audiencia pensara en esto, que esta charla no es un asunto meramente de historia en el pasado, sino que también tiene que ver con nosotros. Muy cierto, muy cierto. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Antes saludar a los oyentes que se van conectando, que van participando con nosotros, que están pendientes de esta transmisión. El tema es la sola escritura, sola escritura. Vamos entonces con la primer pregunta y es ¿de dónde, cómo surge precisamente esa consigna de la sola escritura? Claro que sí, hermano Dani. Bueno, la sola escritura, como les comenté en un inicio, no es algo que surge o que crean los reformadores. Es un principio más bien que ellos recuperan, un principio que las mismas escrituras nos llevan a abrazar, el principio de que la palabra de Dios está por encima de cualquier concilio, que cualquier ser humano, que cualquier predicador, cualquier maestro, cualquier pensador. Las escrituras son la palabra suprema del Señor. Así que si esto es verdad, entonces nuestras vidas deberían estar construidas en base a esto, en base a lo que el Señor ha dicho. Desde el inicio, hermanos, podemos ver en la Reforma Protestante diferentes luchas, pero una de las luchas que los reformadores enfrentaron fue en el campo de la autoridad. En otras palabras, ¿quién decide lo que la iglesia debe de creer y practicar? ¿A quién deben sujetarse los líderes y los miembros de la iglesia? En otras palabras, ¿cuál es el juez último por el cual deberíamos nosotros someter nuestras vidas, nuestra conciencia? Y como podemos ver, más adelante en la historia, la infabilidad del Papa fue abrazada más adelante, o más bien fue reconocido más adelante. Sin embargo, desde los tiempos de la Reforma, ya en un sentido, ya se veía, por así decirlo, en la marea, que el Papa en un sentido estaba ya como puesto como su palabra y lo que él decía, por así decirlo, al mismo par que las escrituras. Entonces ellos vieron esto, los reformadores lucharon con esto y se dieron cuenta sin duda de que deberían regresar a lo que la palabra de Dios dice. Y uno de los encuentros que Martín Lutero tuvo con muchos contrincantes de alguna manera o defensores del Papa y del romanismo de parte de la Iglesia de Roma. Uno de ellos fue John Eck, que fue un erudito bastante capaz y desde que Martín Lutero publicó esas 95 tesis que siempre se han hablado, hubo un debate entre John Eck y uno también de sus aliados de Martín Lutero en un principio, Andreas Bohm, donde ellos estaban intercambiando correspondencia y entonces fueron llamados a debatir. Se organizó un debate en la Universidad de Leipzig
el 25 de junio al 26 de julio aproximadamente del 1519. Y uno de los temas más debatidos en este momento fue el poder papal y la autoridad que la Iglesia tenía en formular doctrinas, entre otras cosas como el libre albedrío y la gracia de Dios, las indulgencias. Este debate fue muy importante históricamente hablando, ya que aquí se definieron básicamente las diferencias entre la Reforma y la Iglesia de Roma. En tal escenario, Martín Lutero se le llamó un hereje, se le reconoció en este momento como un hereje, porque él estaba en un sentido siguiendo y trayendo a la mesa cosas que pre-reformadores, como se les llama comúnmente, como John Wycliffe o John Huss, ya habían hablado, ya habían de alguna manera enunciado. Así que lo que Martín Lutero hace no es recurrir a la novedad, sino a recuperar lo que grandes hombres de Dios en el pasado han dicho, pero sobre todo desde las Escrituras. Así que, bueno, se le reconoció como hereje porque John Huss y John Wycliffe en su tiempo se les condenó como herejes por básicamente poner en tela de juicio la autoridad del Papa por encima de las Escrituras. Y entonces, cuando están en este debate en Leipzig, John Eck trae a la mesa el tema de las indulgencias, a lo que Martín Lutero contestó. Y aquí fue esta frase o este enunciado ha sido relevante para la Reforma y ha dado en un sentido mucha forma a lo que fue sola Escritura. Él dijo lo siguiente, cuando trataron el tema de las indulgencias: no está en el poder del Roma Pontífice o del Papa o de la Inquisición construir nuevos artículos de fe. Ningún cristiano creyente puede ser coaccionado más allá de las Escrituras. Por ley divina nos prohíbe creer cualquier cosa que no esté establecida por la divina Escritura, revelación manifiesta. Ni la Iglesia ni el Papa pueden establecer artículos de fe. Estos deben provenir de las Escrituras. Por el bien de las Escrituras debemos rechazar, cuando el Papa o los concilios se alejan de las Escrituras, debemos rechazar dichas declaraciones o artículos de fe que ellos inventen o enuncien. Esto fue realmente una ruptura, básicamente, ¿no? Porque, como te he dicho anteriormente, no se ha establecido la infalibilidad papal, se hará tiempo después. Sin embargo, ya se veía en algunos sectores de la Iglesia de Roma que la palabra del Papa y del magisterio de la Iglesia estaban casi al mismo nivel que las Escrituras, y Martín Lutero dice, no es así. La tradición, si bien es importante, como lo veremos en un momento, sin embargo, no es lo más importante, no es la autoridad suprema, sino que la autoridad suprema es la palabra de Dios registrada en las Escrituras, en los 66 libros. Creemos que esa es la palabra inspirada plenariamente por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, creemos que esa es la palabra infalible de Dios, por lo cual es la única palabra en la cual debemos someter nuestras conciencias. Como más adelante Martín Lutero lo dijo en la Dieta de Worms, nuestra conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima del creyente, como lo reconocieron incluso las confesiones reformadas y luteranas más adelante. Entonces, mis hermanos, en este momento quiero decirles que surge la sola Escritura por la razón de quién es la autoridad suprema. ¿Quién es la autoridad suprema? Y aunque los reformadores, como vimos en nuestro primer episodio en esta emisora, los reformadores no estaban de acuerdo en todas las cosas, ¿no? Y cuando hablamos de reformadores me refiero a diferentes sectores de la Reforma, que más adelante se dividen formalmente entre luteranos, reformados, etc. Muchos estaban en desacuerdo con la Santa Cena, por ejemplo. Los luteranos, los reformadores tienen una visión distinta de la fe reformada, tiene una cosmovisión, una visión distinta más bien de los sacramentos. Entonces, aunque tienen diferentes cuestiones que están en desacuerdo, sin embargo, estaban unánimes en que la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios debe establecer artículos de fe, no la Iglesia y no el Papa. Y por artículos de fe entiéndase lo que la Iglesia debe de creer y abrazar, y estos solo pueden ser considerados mientras la fuente de estos artículos sea la palabra de Dios, y a esto le conoce como sola Escritura. Nuestra autoridad más alta es la palabra de Dios, y fíjense lo que dice Juan Calvino, por citar algunos de sus comentarios.
tanto de Calvino, Lutero, Bermiglio y otros reformadores. Él decía, Juan Calvino, toda nuestra sabiduría está contenida en las Escrituras, y ni nosotros debemos aprender ni los maestros sacar sus instrucciones de ninguna otra fuente. Esto lo dice en un comentario al Nuevo Testamento, y Martín Lutero también dice, si nos apartamos de la Escritura, nos apartaríamos de Dios, la fe, la salvación y todo el cristianismo. En otras palabras, no estaba en juego el principio de sola Escritura, ya que esa es la autoridad máxima. Entonces, este es el trasfondo de donde surge la sola Escritura. Ok, bueno, entonces digamos lo siguiente, ¿no? La sola escritura se convierte en la autoridad máxima. Entonces, miremos un poco qué puede significar la sola escritura bajo la siguiente óptica. Algunas personas dicen que los reformadores, pues efectivamente, levantan en alto la escritura, pero que ellos pues tienen otros documentos que les son muy útiles. Entonces ellos dicen, no, son incongruentes ellos porque no están utilizando la sola escritura. Entonces, ¿qué es realmente la sola escritura? Muy buena pregunta, hermano Dani. Creo que esa es mi pregunta favorita. Porque ciertamente cuando hablamos de sola escritura, que la autoridad máxima es la palabra de Dios, lo confundimos con otro término llamado no de escritura. Básicamente es ver la escritura como nuestra única fuente y que no deberíamos escuchar a ningún maestro, a ningún pensador, a ningún escritor, teólogo, confesión o concilio, lo cual es un error, ya que sola escritura no es una cuestión de exclusividad, sino de autoridad suprema o final. En estos días, los hermanos de Coalición por el Evangelio estarán publicando un artículo que escribí para justamente definir lo que sí es y no es sola escritura, donde abordo más este tema, así que cuando salga, pues les invito a poder leerlo. Pero en otras palabras, abrazar el principio de sola escritura no es excluir el resto de libros, concilios, credos y confesiones, ya que no somos los primeros en leer la Biblia en la historia. Así que ha habido hermanos, pensadores, teólogos que han ya reflexionado en torno a las escrituras, pero cuando nosotros lo leemos, mis hermanos, no deberíamos leerlos en forma ciega, ¿no? Abrazando todos sus postulados o conclusiones. Eso básicamente sería violar el principio de sola escritura. Sin embargo, la sola escritura no nos excluye de leerlos, más bien de filtrar todas sus enseñanzas, postulados y conclusiones a la luz de la palabra de Dios. El intento, por lo tanto, hermanos, de leer las escrituras independientemente de la iglesia, independientemente de la comunión de los santos en toda la historia, eso es biblicismo, eso no es sola escritura, eso es tratar de encerrarnos en nuestra burbuja diciendo no necesito a los demás, no necesito a los maestros, no necesito a los teólogos del pasado ni del presente, por lo tanto yo soy mi propio criterio, mi interpretación es única e infalible. Entonces estamos confundiendo sola escritura con el orgullo espiritual de nuestros corazones, ya que eso no es sola escritura. Los reformadores, mis hermanos, no evitaron ni desecharon lo que la iglesia antes produjo y creyó, sino que en la medida que esta producción literaria teológica estaba de acuerdo a las escrituras, ellos la siguieron, la consultaron y la abrazaron. Ninguno de los reformadores, como dice un erudito, un escritor llamado Scott Clark, leyó las escrituras como si fueran los primeros en leerlas. Leían las escrituras, dice él, con la iglesia, leían las escrituras con otros cristianos. Incluso Martín Lutero dice, he sostenido y todavía lo hago, una intensa lucha con aquellos fanáticos que someten las escrituras a la interpretación de sus propios espíritus envanecidos aparte de la iglesia. Así que los reformadores no desecharon los concilios, por lo menos los primeros, no desecharon los libros
escritos, incluso podemos ver en Martín Lutero citar constantemente a Agustín de Hipona, no a muchos padres de la iglesia, esto es verdad. Sin embargo, cuando vemos a Bermiglio, vemos a Juan Calvino y vemos a otros reformadores, vemos que ellos regresan una y otra vez a los padres de la iglesia, algunos teólogos de la época media, es decir, que no están ellos en descontinuidad con la gran tradición de la iglesia, sino que la gran tradición de la iglesia ellos la siguen mientras esta tradición esté de acuerdo con las escrituras. Y esto es, hermanos, deberíamos enfatizarlo profundamente, puesto que se ha acusado a la fe reformada en muchas ocasiones que cuando defendemos solo escrituras se está promoviendo una especie de desprecio hacia los concilios, hacia los libros, hacia los credos. Y se entiende erróneamente, mis hermanos, que esto nos manda, la sola escritura, a evitar la tradición o lo que la misma iglesia ha producido a lo largo de los años, pero esto realmente es realmente un error. Uno de los teólogos contemporáneos escribe que la sola escritura, mis hermanos, se confunde con demasiada facilidad con esta nuda escritura, pero esto no es verdad. Mis hermanos, ya que vemos, por ejemplo, en una de las confesiones más extensas y conciliadoras de la Reforma, me refiero a la Segunda Confesión Helvética, ellos escriben lo siguiente en esta confesión, que fue, les digo, muy representativa de la Reforma, ya que trató de unir a diferentes bandos de la Reforma. Y ellos dicen en la Segunda Confesión: no desechamos las interpretaciones de los padres de la Iglesia, griega y latinos, ni tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas. Siempre, claro es, si concuerdan con la Sagrada Escritura. Fíjense, no desechamos los concilios, no desechamos a los padres de la iglesia, sin embargo, estos deben ser sometidos a la palabra del Señor. Y es aquí donde quisiera hacer uso de términos que son un poco, digamos, académicos, pero son importantes. La Biblia para los reformadores era la norma normans, la norma que norma todas las demás autoridades, ya sean pastores, ya sean clérigos, ya sean concilios, ya sean confesiones o credos. La Biblia es la norma normans, la norma que norma todas las cosas. Mientras los escritos, la tradición, los concilios son la norma normata, es decir, la norma que es normada por una autoridad superior, que es en este caso la palabra del Señor. Así que en esa medida los reformadores entendieron lo que fue la sola escritura. No fue un desecho de la tradición o de lo que antes se ha escrito y dicho en la historia de la iglesia. Los reformadores valoraron eso y más bien recuperaron esa tradición, la tradición bíblica evangélica. No hicieron alguna novedad o no inventaron una nueva religión, sino que ellos trataron de regresar a las escrituras sobre todas las cosas y, en segundo lugar, a la tradición de la iglesia que fue fiel a las escrituras. Y por citar un ejemplo de tantos que tenemos en la Reforma, sucedió algo muy peculiar en Ginebra. A Juan Calvino y a su colega lo exiliaron. Y cuando él estaba exiliado de Ginebra, pues la iglesia de Roma vio una oportunidad para recuperar esta ciudad para Roma. Entonces el cardenal Sadotelo les escribió una carta directamente para pedirles que regresaran a la fe de Roma, y en su afán de convencer a los ginebrinos de que la antigüedad de la iglesia de Roma era un argumento en contra de la iglesia reformada que nació en el siglo XVI o que se expandió en el siglo XVI, él dijo lo siguiente: innovaciones introducidas en estos 25 años por astutos o, como ellos mismos piensan, hombres sagaces, pero hombres ciertamente que no son ellos mismos de la iglesia católica. Y por lo tanto Sadotelo les ruega a los ginebrinos: les ruego y los exhorto, mis hermanos ginebrinos, después de que las nieblas del error se han disipado por fin de los ojos de su mente y se haya mostrado la luz, que levanten los ojos a ese cielo que Dios ha puesto delante de ustedes como nuestra patria eterna, que les place volver a concordar con nosotros, rendir fiel homenaje a la iglesia de Roma, nuestra madre, y adorar a Dios con nosotros en un solo espíritu. Lo que básicamente dijo es que los reformadores eran innovadores, eran personas que estaban alejadas de la tradición. Entonces, a través de este argumento, Sadotelo intenta persuadir a los ginebrinos a regresar a la iglesia de Roma. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que
Juan Calvino estaba exiliado, Ginebra le llama o le pide que escriba una respuesta a Sadotelo. Y tenemos esta carta a Sadotelo que es excelente. Les invito a nuestros oyentes a leerla, a buscarla. Realmente es una respuesta asombrosa a todos los postulados y argumentos que Sadotelo pone ahí. Entonces, Juan Calvino responde: sabes muy bien, Sadotelo, y si lo niegas, y yo haré que todos vean que disimulas cautelosamente y con malicia, sabes muy bien que estamos más de acuerdo con la antigüedad, con la tradición que ustedes. Además que no pedimos otra cosa, sino que esa antigua faz de la iglesia pueda por fin ser restaurada y renovada por entero, la cual, deformada y manchada por gente indocta, ha sido después destrozada cobardamente y casi destruido por el Papa y su bando. Lo que estamos viendo básicamente es que le dijo Juan Calvino a Sadotelo: nosotros somos más católicos que tú. Y aquí muchas personas se van a alarmar por esto que acabo de decir, que Calvino y los reformadores eran más católicos que Sadotelo y que todo el bando de Roma. Ahora, el término católico se enlaza inmediatamente a la Iglesia de Roma, pero el término católico tiene que ver con la Iglesia universal de todos los tiempos, en todos los lugares, que confiesa el Evangelio, que confiesa las doctrinas esenciales, y como podemos ver, no solamente en el siglo XVI, sino aún hasta la fecha, la Iglesia de Roma se ha apartado de principios esenciales del Evangelio, como la salvación solo por la fe, solo en Cristo, no más las obras, no más mis obras, no más mi penitencia, no más María, sino solo en Cristo, que fue otro de los principios que los reformadores recuperaron, solus Christus. Sin embargo, mis hermanos, Juan Calvino les dice: nosotros estamos más de acuerdo con la iglesia primitiva que ustedes. Hubo otro contrincante de Martín Lutero llamado Albertus Pigiu, donde él también les argumenta a los reformadores que se han apartado de la tradición de la iglesia antigua, lo cual Martín Lutero contesta, Juan Calvino contesta: de ninguna manera socavamos toda la historia junto con todas las opiniones de los santos padres de la iglesia, sino que buscamos solo la restauración de su condición anterior, de aquellas cosas que han sido estropeadas y perdidas por los efectos perjudiciales de la historia. Nuestros libros están llenos de pruebas sólidas y claras sobre este asunto. Así que sola escritura no es apartarse de la tradición de los pensadores concilios de la iglesia, sino es regresar a ellos siempre y cuando ellos se mantengan en la línea de la escritura. No sé si eso contesta la pregunta, hermano Dani. Sí, correcto, porque vemos que algunos pueden levantar ese argumento y bueno, pues se puede levantar a manera de pregunta, pero por supuesto recibir la explicación y que se genere la claridad sobre el particular. Bueno, ahora sigamos. ¿Cómo la iglesia se puede ver beneficiada con la sola escritura? Bajo este parámetro, analicemos que durante los últimos siglos, bueno, digamos 2 o 3 siglos atrás, vemos que más bien las personas o las iglesias no toman muy en cuenta la sola escritura, ¿no? Algunos más bien se van como alejando. Entonces, bajo esa mirada, ¿cómo la iglesia se puede beneficiar de la sola escritura? Claro, y me encanta también esta pregunta porque esto nos conecta con los reformadores en un sentido muy real, ya que la sola escritura no es meramente un postulado histórico del siglo XVI, más bien es un principio que creo es eterno, porque la palabra de Dios es eterna, lo que Dios ha dicho es parte justamente, ¿no? Si Dios es inmutable, su palabra es inmutable, como me parece que fue Martín Lutero que dijo: la Biblia no es antigua ni moderna, sino que es eterna, puesto que proviene de Dios mismo. Y como Dios es inmutable, Dios no cambia, entonces su palabra no cambia y por lo tanto siempre es relevante para nosotros. Ahora, el principio de sola escritura tiene consecuencias para nosotros. En primer lugar, tenemos un lugar sólido en el cual basar nuestra fe, en el cual basar nuestra enseñanza, nuestras prácticas. Tenemos un estándar de verdad. No estamos parados en arenas movedizas pensando y buscando cómo vivir, sino que tenemos un estándar de verdad en la palabra de Dios, en donde podemos vivir, en donde podemos construir nuestra fe, donde podemos vivir y tener una regla
donde podamos guiarnos en toda nuestra vida. Esto también, en segundo lugar, nos ayuda a luchar en contra de los errores que muchos hombres pueden cometer, incluso, y aquí quiero ser muy cuidadoso, incluso nuestros maestros favoritos y escritores favoritos pueden equivocarse. Desde luego, porque son falibles al igual que nosotros. Por eso es que, mis hermanos, una de las consecuencias de sola escritura es que no podemos vivir también aparte de la iglesia. Dios nos ha puesto en una iglesia local, en primer lugar, es decir, estamos con un cuerpo de hermanos, con un grupo de hermanos de redimidos que nos ayudan, que nos recuerdan el Evangelio, que nos recuerdan quiénes somos en Cristo. También nos llama la atención cuando nos desviamos de Cristo, del Evangelio. Entonces, esta comunidad de redimidos nos ayudan. Y también debemos escuchar a otros escritores pasados, presentes, modernos, contemporáneos, para ayudarnos justamente a comprender mejor las escrituras. Pero en última instancia, son las escrituras el filtro en el cual debemos someter todas nuestras ideas, no solamente las de los demás, también las nuestras. Entonces aquí tenemos un lugar en el cual podemos detectar el error y seguir la verdad. Y aquí esto me lleva a mi tercer punto. La sola escritura nos da un ancla firme, una visión segura, una brújula adecuada para interpretar y vivir en este mundo. Básicamente, cuando hacemos teología, no estamos solamente haciendo un ejercicio meramente académico. Cuando hacemos teología desde las escrituras, lo que estamos haciendo es buscar la forma en la que Dios interpreta y ve el mundo que ha creado y nosotros adecuarnos a esa interpretación. Hoy estamos en un mundo donde estamos escasos de una cosmovisión segura, de una forma de vivir que sea real, que sea realmente adecuada a lo que Dios ha creado y hecho en este mundo, lo cual no lo tenemos en el mundo. No tenemos en la cultura una cosmovisión segura, una cosmovisión satisfactoria. Las escrituras nos dan esta cosmovisión, esta visión del mundo que nos dice cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos interpretar el mundo de Dios, cómo deberíamos interpretar nuestras circunstancias, cómo deberíamos interpretar nuestras luchas. Ahora nuestra fe ya no la vivimos según nuestra propia perspectiva. Ahora nuestra fe está en el Hijo de Dios. Vemos todas las cosas desde las Escrituras, desde el Evangelio, y eso debería cambiar radicalmente la forma en que nos conducimos en este mundo. Y desde luego, en último lugar, el beneficio que obtenemos de la sola Escritura es que tenemos el antídoto perfecto para luchar contra la rebeldía de nuestro corazón. Seríamos hipócritas si dijéramos que los cristianos ya no luchamos con la tendencia a rebelarnos en contra de Dios. Es por eso es que necesitamos volver a la Escritura una y otra vez, porque la tendencia natural de nuestros corazones es a tratar de vivir independientemente de Dios. Sí, podemos hoy tomarnos un café, leer la Escritura, orar y decirle: Señor, ayúdame en mi día, en mi trabajo, entre otras cosas. Sin embargo, momentos más tarde ya estamos nosotros contradiciendo esa palabra con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras motivaciones. Es por eso que necesitamos ir a las Escrituras. No porque queremos ser más eruditos o queremos parecer más inteligentes, es porque aún no somos lo que deberíamos de ser. Aún luchamos con el pecado, aún luchamos con las tentaciones, aún luchamos con nuestra debilidad humana y necesitamos volver a las Escrituras para que esas Escrituras normen nuestra vida. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través del Evangelio. Nos muestran que somos tan pecadores que no podemos hacer nada para cambiarnos a nosotros mismos, pero también nos dicen que somos tan amados que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, y no solamente como un evento histórico. Por la obra del Espíritu Santo, ese Evangelio se hace realidad en nuestros corazones. Y es por ello que vamos una y otra vez a la Biblia. No para parecer más inteligentes, no para saber qué predicar o qué decir en redes sociales. Vamos a la Biblia para conformar nuestro corazón al corazón de Dios, a la imagen de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que, desde luego que la sola Escritura, tener a la Escritura como nuestra suprema autoridad, es indispensable para el creyente. Mi suprema autoridad no es mi propia voz, no es la voz de los demás, es la voz de Dios. Ahí está mi identidad, lo que Dios ha dicho sobre mí, sobre lo que soy en Cristo Jesús. Eso es el ancla segura de nuestra alma. Interesante poder recibir esos beneficios de la sola Escritura. Qué tan importante uno
poder documentarse y también poder meditar en todo ello. Realmente es muy provechoso para nuestra alma. Bueno, habías hablado hace algunos minutos en la pregunta anterior un poco de las confesiones que surgen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo armonizar las confesiones con la sola escritura? Ya que vemos entonces que surgieron varias confesiones, varias, en la época que se dio después de la Reforma, siglo XVII, y entonces uno dice, y bueno, salieron varias confesiones, y allí que la sola escritura, ¿dónde quedó? Entonces, ¿cómo podemos armonizar ello? Muy bien, como hemos dicho, hermano, no hay contradicción entre las confesiones, los credos y la sola escritura, ya que justo porque los reformadores creyeron en la sola escritura, produjeron grandes confesiones para explicarla, para hacerla accesible para todos los cristianos. De hecho, las confesiones y los catecismos de la Reforma fueron creados para eso, para tener un resumen adecuado, un resumen que esté acorde a las escrituras para enseñar, instruir y edificar a la iglesia del Señor. Así que las confesiones son el resultado de la sola escritura. Me explico. Los reformadores, al declarar sola escritura, declararon la suficiencia de la misma. Es decir, no necesitamos otra cosa para ser salvados fuera de Cristo, fuera del Evangelio. Incluso Pablo le escribe al joven Timoteo, ¿no es cierto?, que la escritura es la palabra de Dios y es útil para enseñar, redarguir, pero antes de eso le escribe que en las escrituras él puede hallar la fe, que puede hallar la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, mediante Jesucristo. Puedes allí en las escrituras. Son suficientes, en 2 Timoteo 3:15 lo dice, para que tú puedas hallar tu salvación, tu fe en Cristo Jesús. Así que las escrituras son suficientes. Sin embargo, las confesiones fueron hechas para explicar las implicaciones de las escrituras. Así lo resume la confesión galicana o de Rochelle, que fue elaborada sobre la base de un borrador enviado por Juan Calvino al inicio y por el primer sínodo nacional de las iglesias reformadas de Francia. Ellos dicen de la siguiente manera: esta palabra, es decir, la Biblia, es la regla de toda verdad y contiene todo lo que es necesario en el servicio de Dios y en nuestra salvación. Por lo tanto, no está permitido a los hombres ni a los ángeles de añadir o suprimir o cambiar algo. Se deduce que ni la ancianidad, ni las costumbres, ni la multitud, ni la sabiduría humana, ni los juicios, ni las leyes, ni los decretos, ni los concilios, ni las visiones, ni los milagros pueden ser opuestos a esta santa escritura, sino que por el contrario todas las cosas deben ser examinadas, reguladas y reformadas de acuerdo a ella. En otras palabras, las confesiones son útiles, son necesarias, pero ¿cómo podemos conciliar sola escritura y las confesiones? Porque las confesiones van a reconocer desde los primeros capítulos que su fuente de autoridad es la palabra de Dios. Por lo tanto, explícito está en que si alguna confesión, por muy reformada que parezca, está en desacuerdo con las escrituras, nuestro primer compromiso está con las escrituras, no con las confesiones. Pero precisamente por eso nos adherimos a las confesiones reformadas, aquellos que pertenecemos a una tradición reformada. ¿Por qué? Porque creemos que estas confesiones están de acuerdo con las escrituras, porque reconocen las mismas confesiones que la Biblia es suficiente para regir, para regular, para decirnos qué es lo que debemos de creer y de vivir. Y por otra parte, todos los libros, confesiones y concilios deben ser siendo reformados, siendo seguidos por la palabra de Dios, si están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, las confesiones son una excelente guía, una excelente forma en que podemos nosotros resumir nuestra fe. Una de las más grandes y creo claras confesiones es la Confesión de Fe de Westminster, que nos ayudan mucho a entender qué es lo que creemos, a resumir lo que creemos. Incluso, como dice Bobby Bauchan, uno de los predicadores contemporáneos, las confesiones también pueden ser usadas para dar defensa de nuestra fe. Así que, ¿por qué seguimos las confesiones reformadas y por qué son importantes? Porque nos enseñan las implicaciones del Evangelio, de las Escrituras, y porque estas mismas están sometidas a la palabra del Señor, y eso
es muy valioso y por ello es que las confesiones son tan importantes. Bueno, también hablemos de los peligros. Hablamos de los beneficios, ¿no? De la importancia de que una iglesia tenga la sola escritura, qué bueno, pero también hablemos de esos peligros, ya que el no tomar en serio la sola escritura, pues va a traer también algunos peligros y consecuencias. Entonces, ¿qué pudiéramos decir sobre el particular? Bueno, creo que hay demasiados peligros al no tomar las escrituras como nuestra fuente suprema, una vez que ya entendimos lo que es y no es sola escritura. Uno de los peligros es que si nosotros no tenemos un estándar de verdad absoluto, no tenemos un estándar de moral, de fe, de creencias absoluto, entonces, ¿dónde basamos nuestras ideas? Y bueno, de ahí el relativismo presente, no solamente en la cultura, sino también dentro de muchas iglesias, ¿no? Donde incluso algunos llegan a decir que en la Biblia tenemos contenida la palabra de Dios y eso suena muy espiritual, pero es muy engañoso, ya que muchos creen que la escritura misma no toda es inspirada por Dios, sino que hay partes que son inspiradas y partes que no, una inspiración parcial de las escrituras, lo cual nos lleva desde luego a un relativismo, vamos a llamarle así, teológico, ya que no hay un estándar absoluto. Ahora, si eso es verdad, de que la escritura está contenida en la palabra de Dios, ¿quién me dice que es y que no es inspirado por Dios? Entonces hacemos un canon dentro de otro canon y entonces no tenemos un estándar absoluto para el cual nosotros basar tanto nuestros postulados, nuestras doctrinas como nuestra práctica. Así que esto nos lleva a abrazar muchos errores, incluso como he mencionado anteriormente, de maestros y escritores a quienes admiramos profundamente, pero que después de todo son personas falibles, perdón. Son personas que se pueden equivocar, son personas que pueden errar en sus conclusiones. Por lo tanto, no podemos basar nuestra fuente en otra cosa que es la palabra de Dios, sino esto nos va a llevar a errores doctrinales y eso no suena muy alarmante. Pero mala teología nos lleva a una mala praxis, nos lleva a una mala práctica, nos lleva a vivir de manera desordenada, porque tenemos una teología desordenada. Y eso también, el no abrazar la escritura como nuestra autoridad suprema, nos guía también a rebelarnos en contra del Señor. Ya que como he dicho, y como no tengo que persuadir a nadie de esto, pero nuestra tendencia natural es rebelarnos en contra del Señor. Esa fue nuestra tendencia natural antes de venir a Cristo, ¿no es cierto? Vivíamos lejos de Dios, lejos de su voluntad, no deseábamos a Dios, nadie quería ser cristiano. Por ahí dice mi pastor, nadie quiere ser cristiano, a menos que el Espíritu Santo alumbre tu corazón al ver en primer lugar tu condición y en segundo lugar la salvación que tienes en Cristo Jesús. Y después de ello, aunque ya seas cristiano, seguimos luchando con esta tendencia en nuestros corazones, con el pecado, le llaman los teólogos el pecado remanente. Es decir, tenemos una inclinación aún a salirnos de la voluntad del Señor o en un sentido a rebelarnos en contra de esa voluntad, porque al final su voluntad se va a cumplir. Pero la pregunta es cómo vamos a vivir esa voluntad. ¿Vamos a vivirla sometidos amorosamente, agradecidamente al Señor? ¿O vamos a estar como personas rebeldes en contra de esa divina, perfecta, agradable voluntad? Es por eso que al no someter nuestra vida a la Escritura, y esto incluso puede suceder en personas que dicen ser reformados, decir, no, yo creo en la sola Escritura, pero a ver, mi hermano, en la práctica, ¿realmente la Escritura es tu autoridad suprema? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando tomas decisiones, cuando estás en crisis, ¿a dónde corres? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Vas hacia una persona? ¿O quizá checas tus finanzas, tus estados de cuenta, tus inversiones? ¿En qué descansas? Sí, puedes decir que eres reformado, que eres bíblico, pero cuando pasas momentos difíciles, pruebas, incluso en etapas de prosperidad, ¿en dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en ti mismo, en tu ministerio, en tus habilidades, en tus posesiones o en alguna persona? ¿O está en la palabra del Señor? Ya que si nosotros no vivimos, no solamente decimos creer, si no vivimos la sola Escritura, nuestros corazones estarán en arenas movedizas, estarán en lugares que son insatisfactorios, son momentáneos y no son confiables.
La única manera en que podemos vivir en este mundo es confiando en Cristo. Y es la palabra de Dios que nos da testimonio de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de él, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y es por eso que vamos a las Escrituras, no solamente porque es un libro de literatura interesante, no solamente porque es una obra maestra en el idioma, sino que también porque sobre todas las Escrituras nos revelan quién es Cristo, cómo podemos acercarnos a Dios a través de Cristo y cómo podemos seguir confiando hoy en Él. Vamos a las Escrituras porque ahí tenemos a Cristo, nuestra esperanza, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a las Escrituras porque si no vamos a las Escrituras, si no escucho a la voz de Dios, escucharé la voz del mundo, la voz de mi propio y engañoso corazón. Y entonces mi vida será un caos. Unos hermanos dicen Cristo o caos. Y podemos concluir de esta manera. ¿Escuchamos a Cristo, confiamos en Cristo, o vivimos en un mundo caótico, en un mundo sin rumbo, sin dirección, o vivimos en la esperanza más segura que es Cristo Jesús? Por eso sola Escritura es tan relevante para nosotros como lo fue no solamente para los reformadores, sino para la iglesia naciente primitiva, para la iglesia del Antiguo Testamento y de todas las generaciones. Siempre la palabra de Dios ocupó un lugar esencial, importante y irreemplazable en el pueblo de Dios. Desde el Edén, cuando Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, hasta la restauración de todas las cosas, escuchar a Dios, tener la palabra de Dios como nuestra fuente suprema de autoridad, no es algo negociable, es esencial para el cristiano. Y ya entrando en la recta final, una pregunta adicional para nuestro hermano Rafael, y es la siguiente. Es que observamos que a través de la historia, de todas maneras, siempre ha habido como una especie de ataque, desacreditar las escrituras por algunos círculos, ¿cierto? Siempre se ha visto eso. Y eso es lo que nos lleva a esas consecuencias que estabas hablando, porque claro, uno diría, bueno, oiga, sí estoy entendiendo que en esta época, pero uno ve a través de la historia que efectivamente pues se quiere desacreditar pues la escritura en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que hablábamos en otro programa del evolucionismo frente al creacionismo, ¿no? Entonces, claro, la gente ve que no hay ningún problema entre evolucionismo y pues pensar en la creación, pero de una manera, pues, estilo historia, estilo para contarle a los niños. ¿Todo eso también se ve en esas consecuencias que has mencionado? Sí, claro, incluso podríamos hablar obviamente de la cultura, cómo ha ido en contra de la palabra del Señor, y esto no es algo nuevo, ¿no? Desde luego, si aceptamos el testimonio de las Escrituras, que no hay nadie que haga el bien, que todos nos hemos apartado del Señor, y incluso en el Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Si eso es verdad, entonces algo muy natural de la cultura será rechazar la voz de Dios, puesto que la voz de Dios está en contra de mi propia voz, de mi propia voluntad. Entonces, la cultura naturalmente creará ideologías, sistemas de pensamiento que irán en contra de esa misma palabra. Y eso es lo que vemos también en Romanos 1, ¿no? Cuando Pablo dice que desde el principio la ira de Dios se viene revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, con impiedad restringen la verdad. Ahora, ¿qué verdad? Versículos posteriores, Pablo dice la verdad de que Dios se ha revelado a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa. Sin embargo, el hombre, por no darle la gloria a Dios, a pesar de que Dios es evidente, decide imponer su propia voluntad, sus pensamientos, sus propias filosofías, sus propias cosmovisiones. ¿Con qué propósito? De restringir la verdad, de que Dios es el Rey, que Dios es el soberano y que su verdad es la verdad absoluta. Y como nos rechazamos eso naturalmente debido a nuestro pecado, entonces lo que hacemos es crear filosofías que defiendan mi rebeldía, que defiendan mi verdad entre comillas, por cierto, que defiendan mis deseos pecaminosos. Y es por eso que surgen
podemos hablar de evolucionismo, de secularismo, relativismo, diferentes ideologías que estamos viviendo en el presente, básicamente porque deseamos deshacernos de Dios. Y como queremos deshacernos de Dios, creamos razonamientos inútiles y vanos, como es en Romanos 1, para escapar de una realidad que es inescapable. Vivimos en el mundo de Dios. Y dice Francis Schaeffer, no importa nuestro sistema de pensamiento. No importa qué sistemas de pensamiento creemos, qué filosofías inventemos, al final vivimos en el mundo de Dios, no en el nuestro. Y esa es la realidad. Podemos intentar escaparnos de Dios a través de nuestros razonamientos vanos e inútiles. Pero la verdad es que Dios es el Rey. Y este es su universo. Entonces, naturalmente, nuestro corazón creará estas ideologías, pero sabemos cómo termina la historia. A Dios juzgando la maldad, la injusticia, y también Dios restaurando toda la creación, salvando a su iglesia, restaurándola para siempre. Y así va a terminar el mundo, sin importar cuántas ideologías surjan, Dios al final es el victorioso. Entonces, esta puede ser una respuesta ante este cuestionamiento, mi hermano. Y bueno, tenemos, como he dicho, la filosofía de vida más segura en las escrituras, ¿no? Es la filosofía verdadera o el sistema de pensamiento verdadero, a eso me refiero. Esa es básicamente nuestra seguridad como cristianos. Y esta verdad infalible de Dios ha pasado el rigor del tiempo, ha pasado el fuego de las críticas, el fuego de los desprestigios. La palabra de Dios permanece porque Dios permanece. Muy provechoso poder recibir toda esta información y poder también una vez más enfatizar, ¿no? La escritura debe ser para nosotros la máxima autoridad. Y a partir de allí, pues obviamente podemos avanzar y podemos también entender qué es lo que significa la sola escritura. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero sin duda esto es muy interesante, así que nuestros oyentes, si han perdido alguna respuesta de nuestro invitado, pueden volver a revisar las redes sociales y allí estará este programa sobre la sola escritura y esperamos seguir abordando temáticas que nos permitan recordar todo lo que se desarrolló allí en la Reforma, pero que para este tiempo, por supuesto, mantiene su vigencia porque realmente es regresar a las escrituras. Así que a nuestro apreciado hermano Rafael Riveros, muchas gracias y estaremos pendientes de seguir avanzando en estas temáticas. Con mucho gusto, hermano Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad agradezco al Señor por esta oportunidad. De verdad es un privilegio. Bendiciones a todos. Bueno, a nuestros oyentes también muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que entre todos podamos tener más información sobre la sola escritura y así también resolver preguntas que surgen por allí, no solamente en las redes sociales, sino en el transitar diario. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. La invitación es que continúes aquí en Cielos Abiertos, tu radio.com. El Señor les bendiga y muchísimas gracias.